Hola amigos, bienvenidos a mi podcast número 1, Ventajas y desventajas del uso de seudónimos literarios. ¿Por qué escogí este tema para iniciar mi podcast? Pues porque tengo experiencia personal en el uso de seudónimos literarios y antes de que comencemos a hablar de sus ventajas y desventajas, les voy a compartir mi experiencia. Primero, les voy a decir una cita de Oscar Wilde. El hombre es el menos honesto cuando habla acerca de sí mismo. Dale una máscara y te dirá la verdad. Quizá esta frase es un poco polémica, pero nos refiere a algo muy cierto. A veces nosotros nos atrevemos a hacer y a dar lo mejor de nosotros mismos cuando estamos escudados en un seudónimo o en un nombre falso. Hoy vamos a hablar de eso en este podcast. Cuando regresé al mundo de la literatura después de años de estar alejada de ella, inicié un blog literario al que nombré con un nombre que conformé con las primeras letras de mi nombre, que es Alejandra, y le puse Ángela, y con un apellido que tomé de una traducción de mi apellido Mesa en otro idioma, que era Stoll. Así pues comencé mis andanzas literarias, o las retomé, si podemos decirlo así, después de 20 años de ausencia, con ese seudónimo, Ángela Stoll. Lo hice por diferentes motivos, pero el principal era porque comencé a escribir acerca de mi experiencia en mi segundo matrimonio. Entonces para mí era como importante escudarme de la sociedad que había dejado atrás, de los amigos, de la familia, y tener esa libertad de decir lo que en realidad quería decir, lo que estaba en el fondo de mi corazón, y sentirme protegida por ese nombre falso. Después, como que me gustó, y abrí otro blog con otro nombre, que era Mariana Dech. Igualmente, Mariana tiene un significado para mí porque Mariana significa de María o de Mario, que es el nombre de mi esposo. Y Dech, que es otra vez mi nombre, o perdón, mi apellido Mesa, pero en otro idioma. Seguía con la ventaja de ese escudo. Ya en el blog de Mariana Dech ya se había quedado atrás todas esas experiencias que contaba acerca de mi vida personal y comencé con relatos y poemas. Aún así, no me atrevía como a dar la cara, como afirmar, como decir esto es mío, y me escudaba en esos dos seudónimos. Ahora sí, hablemos de las ventajas y desventajas de usar un seudónimo literario. En cuanto a las ventajas, tenemos que te ofrece un anonimato, te ofrece ese, esa libertad de poder hablar y decir lo que quieres, que muchas personas no tienen porque están continuamente fijándose en el qué dirán o en lo que sus palabras van a provocar en las personas que estén cerca de ellas. Entonces el anonimato ofrece esa, digamos, cápsula, esa protección, ese escudo. También otra de las ventajas es que al no utilizar tus apellidos verdaderos, proteges al resto de tu familia que también los lleva, como pueden ser tus padres, tus hermanos, tus hijos. Y por último, otra ventaja que yo le veo al uso de seudónimos, pues es la irresponsabilidad, o lo contrario, la responsabilidad que cualquier autor debe tener acerca de sus textos, pues aquí no la tiene. En cuanto a las desventajas, yo observo dos principales. La primera es que si finalmente vas a ser un autor publicado, pues el hecho de haber iniciado tu carrera literaria con un seudónimo puede provocar confusión, sobre todo en las personas que ya te tienen ubicado con un nombre, que ya conocen tus textos, que les gusta, que te van reconociendo en las redes, pues se quedan un poco sorprendidos. Y también acerca de esas desventajas, por ejemplo, en mi caso,
el manejo de las redes sociales cuando finalmente fui publicada por una editorial granadina en España y renuncié a los seudónimos, pues tuve que resignarme a perder todo el tiempo y el dinero invertido en las redes sociales que ya había formado. Ya tenía un gran, importante número de seguidores en Facebook, en Twitter, etcétera, y pues tuve que renunciar a todo ello. Esa es una gran desventaja, que si finalmente tu propósito al escribir es sacar a la luz tus escritos, pues lo vas a hacer un día y lo vas a hacer con tu nombre. En conclusión, escribir con un seudónimo literario presenta tanto ventajas como desventajas. En concreto, en mi caso, la gran ventaja fue que me impulsó a escribir, me impulsó a decir lo que verdaderamente pensaba y en lo que creía sin ninguna barrera. Y la desventaja más grande a la que me enfrenté cuando ya por fin salieron mis escritos, naturalmente de los que soy plenamente responsable y que están circulando, bueno, pues es que ya aparecen bajo mi nombre verdadero y quizá alguien que me identificaba con el sinónimo de Ángel Astolo de Mariana Dech, pues ya se quedó con una imagen de algo que no existía, de algo que no era. Platícame tú cómo lo haces, platícame si tienes seudónimos. Este es mi primer podcast, estoy muy contenta de hacerlo. Quisiera que me dejaras tus comentarios debajo de esta publicación y que podamos iniciar un diálogo a este respecto. Sé que hay mucho más de qué platicar. Cuéntame tu experiencia. Soy Alex Forzán. Gracias por escucharme.